la verdadera historia de los pitufos. Todos sabemos que la realidad supera la ficción. Y eso que llamamos realidad es una criatura mutante donde se mezclan experiencias, recuerdos, saberes y mitos. Sí, mitos. Porque en la historia oficial de nuestras vidas, los mitos son tan importantes como lo demás. No hace falta ser profesor de antropología para saberlo. Los que crecieron en los años 80 del siglo pasado, seguro durante el desayuno y la merienda, sumergían galletitas dentro de vasos con leche chocolatada mientras en la tele pasaban dibujitos animados. Por supuesto, todo parecía mágico y fascinante. Nada más alejado del peligro y la maldad. Cualquier misterio salido de la pantalla que se hablara durante los recreos escolares era parte del mismo juego fantasioso, como una continuación de aquel tubo de rayos catódicos, así se le llamaba la tecnología de los aparatos televisivos en esa época. Incluso una historia tan extraña como la de los pitufos. Los pitufos, o Smurfs, según su traducción al inglés, eran los personajes de una exitosa historieta creada en 1958 por el dibujante belga Pierre Cullifort. Pero la epopeya de estos gnomos, o duendes azulados, recién lograría reconocimiento masivo y mundial a principios de los 80. Fue cuando la productora Hanna-Barbera se hizo cargo de realizar los 421 episodios de esta serie animada, una de las más largas que existen hasta el momento. Al poco tiempo, grupos moralistas de diferentes países comenzaron a circular rumores extraños alrededor de los personajes. Planteaban que la serie tenía un mensaje negativo para los niños, porque cada pitufo personificaba una emoción o característica diferente, y eso llevó a compararlos con los 7 pecados capitales. Pitufo vanidoso y la soberbia, siempre llevando un espejo para admirarse. Pitufo glotón y la avaricia, se escabullía a la cocina para robar comida. Pitufo goloso y la gula, además de amar comer, era el cocinero en la aldea. Pitufo gruñón y la ira, siempre molesto y odiándolo todo. Pitufo filósofo y la envidia, tratando de liderar en lugar de papá Pitufo. Pitufo dormilón y la pereza, siempre durmiendo y escapando de cualquier responsabilidad. La pitufina y la lujuria, única mujer en la aldea y símbolo sexual instantáneo al atraer la atención de todos los demás. Para acentuar aún más esta idea, su enemigo era Gargamel, un humano vestido con sotana franciscana que vivía en una iglesia derruida y tenía un gato rojo anaranjado con una pequeña herida en la oreja derecha llamado Azrael, nombre del ángel de la muerte en la religión judía y musulmana. Se daba a entender que la búsqueda obsesiva de los pitufos para comérselos y adquirir poderes mágicos terminó desviando a Gargamel del camino correcto. Hasta el día de hoy, nadie pudo explicar cómo esos pequeños seres de ficción provocaron tanto revuelo y se convirtieron en una leyenda urbana. Muchos aseguran que fue culpa del merchandising: peluches, llaveros, álbumes de figuritas, sábanas y, principalmente, la colección de vasos que había lanzado la marca Pepsi. Lo más extraño es que no hayan sido unos pocos casos aislados, sino muchos, casi iguales. Tenían ligeras diferencias y ocurrieron al mismo tiempo en los suburbios de varias ciudades latinoamericanas.
Era como si estuvieran conectados en red por una maldición telepática. Aún al día de hoy, nadie puede explicar si aquellas coincidencias fueron tan así o si solo forman parte de un mito. Pero elijamos algún caso al azar entre tantos. Así entienden con un simple ejemplo por qué es tan siniestra la verdadera historia de los pitufos. Esto le pasó a Sergio. Luego de vivir más de 20 años en el exterior, regresó a su país de origen en Latinoamérica. No importa cuál, porque podría haber ocurrido en cualquiera y en todos a la vez. Sergio era un profesional de la industria petroquímica. Allá lejos dejó a su familia bielorrusa con la promesa de volver pronto. Necesitaba un tiempo para conectar con sus raíces. Sentía no estar siendo el mismo Sergio de siempre. Apenas llegó, entre tantos otros reencuentros, lo agregaron a un grupo de WhatsApp de excompañeras y compañeros de la escuela primaria. Sergio no recordaba a casi nadie. En el grupo le hacían bromas, que en Europa del Este le hicieron un lavado de cerebro o una lobotomía o tomó demasiado vodka. Poco a poco, en sus mensajes de texto, Sergio parecía estar volviendo de un estado de amnesia. Iba recordando a cada integrante del grupo. Las anécdotas ayudaron mucho. A medida que los perfiles de sus excompañeras y excompañeros de la escuela primaria se iban haciendo más nítidos en los diálogos por WhatsApp, le sorprendió algo puntual. Pensó, ¿cómo puede ser que sigan siendo tan iguales a cuando éramos niños? Sergio, en cierto punto, tal vez por haber vivido afuera o por razones que no vienen al caso, empezó a contestar los mensajes de forma un poco arrogante, como si se sintiera superior al resto. Los demás le seguían el juego, no querían hacerlo sentir incómodo. Entonces Virginia, la chica más espontánea y directa del grupo, le hizo una pregunta muy personal para que baje la guardia y vuelva a su versión más amigable. Oye, Sergio, abro el arcón de los recuerdos. ¿Aún sigues teniendo esos vasos de Pepsi con los personajes de los pitufos que te regaló Marcelino? ¿O en verdad eras tú quien se los había regalado a él? Sergio respondió al instante. ¡Uy, mi compañero de banco! ¡Cuántos recuerdos! Marcelino, ¿estás en el grupo? Virginia mandó un mensaje de audio para aclarar la situación. ¿En serio le hablas a Marcelino? ¿En qué planeta vives, Sergio? Ah, ahora entiendo. Tantos años viviendo lejos y desconectado de todo que no te enteraste de nada. Sergio respondió tipeando rápido y algo nervioso. No me enteré de nada. ¿Pasó algo? ¿Podrían ponerme al tanto, por favor? Todos en el grupo hicieron silencio. Nadie respondió. Pasaron 2 días hasta que Virginia rompió el silencio, pero esta vez con un mensaje de audio por privado. Es triste, Sergio, pero Marcelino tuvo un brote. Todo se le fue de las manos. La situación se descontroló y lo metieron en un instituto de salud mental. ¿Cómo puede ser que no te hayas enterado? Tu amigo del alma. Sergio le escribió. Mi amigo Marcelino, encerrado en un loquero. ¿Cómo puede ser? Es imposible. ¿Cuándo pasó eso? Virginia respondió con otro audio. Apenas te fuiste del país a trabajar afuera, unos meses después, en verdad. Pero no te asustes ni te sientas mal.
porque todos estamos de acuerdo que tiene que ver con otra cosa. Aunque sí, es muy raro. Antes de que se lo lleve la ambulancia, además de toda aquella secuencia con los pitufos, no dejaba de repetir tu nombre. Entonces Sergio recordó algo y le escribió: escúchame, Virginia, necesito que lo pienses muy bien antes de responderme, porque lo que digas es muy importante. Me has dicho que habló de los pitufos, sí, pero dijo algo más, algo de los vasos. De hecho, Virginia, tú has hablado de los vasos antes de que yo te lo pregunte. ¿Podrías contarme más detalles, por favor? Al día siguiente, Sergio y Virginia se encontraron en un bar. Ella le contó la previa a que encierren a Marcelino en el Instituto de Salud Mental. Todo muy extraño. Pasaron muchas cosas que nadie pudo explicar. Cosas que parecen un delirio. Cuando llegó la policía, encontraron los cuerpos de su madre, de su padre y de su hermanita menor tirados en el suelo del living. Estaban muertos y completamente embadurnados con una pintura azul, desde los dedos del pie hasta la coronilla. Mientras tanto, en la cocina, Marcelino jugaba con 5 vasos de los pitufos que aún permanecían sanos sobre la mesada, porque eran 7 en total, pero 2 habían caído al piso y se rompieron, el de la pitufina y el de papá pitufo. No sé qué piensas, Sergio, pero ¿no te parece extraño que lo hayan encontrado jugando como si fuera un niño? Por supuesto, ya no era un niño. Como si hubiera tenido un retroceso. Imagínate, fue en ese momento que tú estabas yéndote a vivir al exterior. A la mañana siguiente de la charla con Virginia, Sergio fue a visitar a Marcelino al Instituto de Salud Mental. Era el primero y el único de sus ex compañeros de escuela primaria que se había animado a ir a verlo. Porque claro, para Sergio significaba amistad de la infancia en estado puro. Para el resto, Marcelino era un friki, un monstruo, un asesino, un enfermo mental, sin retorno. Pero además de la amistad, Sergio sabía algo más. Compartían secretos y sintió necesidad de ir para enfrentar a aquellos demonios que jamás dejaron de atormentarlo, aún habiéndose escapado a miles y miles de kilómetros. Cuando Sergio llegó a la recepción del Instituto de Salud Mental, la persona que lo atendió le dijo que espere. Esperó más de 15 minutos hasta que una mujer elegante le pidió que lo acompañara. Se sentaron en un cuarto cerrado sin ventanas. Sobre la mesa, frente a la mujer, había una carpeta gorda con papeles arrugados y al costado una enorme caja de cartón. La mujer le dijo: «Claro, entiendo. Usted no tiene la menor idea de lo que pasó, si no, no vendría a preguntar por él. Tal vez ahora que usted apareció nos pueda ayudar a descifrarlo. Mire, le cuento. Su amigo Marcelino falleció hace unos 10 años aproximadamente. En verdad se suicidó, pero no fue un suicidio tradicional. Como le dije, se trata de un caso bastante extraño, porque lo encontraron en el suelo del pabellón 4, rodeado por 7 vasos de vidrio. En verdad, 5, porque si bien eran 7 en total, 2 estaban rotos, como aplastados. Pero lo más raro es que antes de suicidarse haya tenido la voluntad para pintarse todo el cuerpo de azul. Marcelino dejó una caja con varios objetos personales y también una carta. Sí, una carta
Esta carta que fue escrita para usted, de su puño y letra, fíjese lo que dice en el sobre. A mi gran amigo Sergio para cuando por fin venga a rescatarme. En nombre de la institución, le pedimos disculpas por haber vulnerado la confidencialidad, pero apenas se produjo la fatalidad, tuvimos que revisar cada una de sus cosas para buscar razones. Y también leímos esta carta. Ya la podrá leer en detalle cuando lo considere. Aunque déjeme decirle, no sé qué diablos hicieron cuando eran niños, ni cuáles eran aquellos secretos tan oscuros. Pero que alguien haya montado su propio suicidio rodeado de unos vasos pintados con viejas caricaturas animadas y que 2 partes de la carta resalten en mayúscula: devolver estos vasos a Sergio y Sergio, gracias por regalarme estos vasos cuando éramos niños. Me parece una demencia. Sergio iba manejando de regreso desde el instituto hacia su casa, derrotado por la realidad que le había dado un hachazo. En el asiento del acompañante estaba la caja de cartón con las pertenencias y la carta que le había dejado su amigo Marcelino unos 10 años atrás, antes de suicidarse, aunque Sergio sabía que no fue un suicidio. Mientras hacía marcha atrás para estacionar frente a la puerta de su casa, los vasos de vidrio tintineaban dentro de la caja de cartón por el movimiento. Antes de abrir la puerta de su casa, con cierta dificultad por el volumen de la caja de cartón que cargaba, le sorprendió que alguien haya pintado toda la fachada de color azul. Estaba demasiado cansado para tomar cartas en el asunto y prefirió dejarlo para el día siguiente. Apenas cerró la puerta detrás suyo para relajarse en la paz de su casa, lo vio y los planes de Sergio se fueron al demonio, tal vez literalmente. Un gato rojo anaranjado con una pequeña herida en la oreja derecha estaba ahí, en medio de su living, esperándolo. El gato esperaba aquel momento desde al menos 10 años. Imaginaba con ansiedad cómo sería todo cuando finalmente Sergio llegara con los vasos dentro de la caja, después de haber leído la carta y ahora acariciándole el lomo le dijese con una voz desconocida: «Como odio a los pitufos, los atraparé, aunque sea lo último que haga». 2 días después, Virginia le escribió por privado preguntándole cómo fue el reencuentro con su amigo Marcelino. 5 días después, Virginia volvió a repetir la pregunta, pero esta vez en el grupo de excompañeras y excompañeros de la escuela primaria. 7 semanas después, su familia bielorrusa empezó a aceptar la idea de que Sergio ya no volvería jamás. El señor Boca Grande. En lo personal, yo siempre me pregunto algo de los monstruos. ¿Cómo y por qué eligen a sus víctimas? ¿Es una cuestión al azar? ¿Es porque estas se les cruzan en su camino? ¿O son encuentros marcados por el destino? A veces es como si las olieran, ¿vieron? Como si tuvieran un olfato especial para sentir a otra gente y así detectar a las que creen indicadas para infligir el mal. El niño que ocupa esta historia no tenía las cosas fáciles. No, señor. Tiene 7 años y a su corta edad ya había pasado por muchos problemas de salud. Eran serios y constantes. Pensemos en esa edad en la que uno debe estar jugando, estudiando sí, pero sin tantas responsabilidades. Cuando la vida es más fácil,
haciendo amiguitos, pasándola bien. Todo eso que te acabo de decir era algo que este chico no conocía. Siempre tenía algo. Siempre su salud era delicada. Y a este cuadro se le suman otras cosas. Por ejemplo, no era muy popular ni tenía amigos. La mayoría de los compañeros en la escuela, de hecho, se burlaban de él, porque era muy, muy flaquito, más bajito que el común de su edad. Que usar anteojos no ayudaba. Y ya saben que los niños pueden ser muy crueles. En este caso, no tardaban en encontrar algo contra él. Su papá tenía uno de esos empleos en los que se le requería en varias ciudades. Por lo tanto, la familia no podía pasar más de un año sin que llegara la hora de mudarse nuevamente. Es en este punto que un día los padres llamaron al chico. Querían hablar con él. Más allá de su salud, estaban preocupados de que el hijo no tuviera amigos. Así que con mucho tacto le plantearon la situación. Le consultaron a qué se debía. Podemos ayudarte. ¿Te pasa algo? ¿Te haría bien hablar con un profesional? ¿Quieres un psicólogo? El chico, por su parte, fue muy honesto. Les contó que casi siempre los otros niños se burlaban de él. No podía salir a jugar o hacer deporte como un niño normal. Aparte de eso, se sumaba que se mudaban a cada rato. ¿Qué amistad podía mantener? El padre era muy buen hombre y quería a su hijo más que nada en la vida. Y sí, se sintió culpable. Así que luego de pensarlo mucho, le hizo una promesa. En un tiempo se iban a mudar otra vez. Pero esa sería la última mudanza. No más, se lo juró y le pidió perdón. Y el niño lo aceptó muy a gusto. No tenía opción, sí, pero se daba cuenta de que el padre hablaba en serio. Esto ocurre en una época donde no había internet. Por lo tanto, el chico no puede pasar tiempo en su computadora, ni tiene consolas de juegos. ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, estudia mucho para la escuela y luego lee, y lee todo el tiempo. En cada ciudad a la que se mudaban, se armaba pronto una gran biblioteca. Cuando nosotros somos niños, a veces vemos cosas extrañísimas. Y aun cuando seamos de esos chicos cuyos padres se jactan de que no dicen una sola mentira, pueden pasar cosas que, al contarlas, los adultos no las crean. Que digan que las imaginamos, para no decir que estamos mintiendo. Eso ocurrió con este chico, a quien se le presentó una situación muy ajena a su vida habitual. Sucedió durante el invierno. El niño salió a pasear. Estaba muy bien vestido, muy abrigado. La mamá lo vio salir con poco agrado. Le daba miedo que se enfermara con ese frío y ya estaba atardeciendo. El niño tomó con bastante naturalidad lo que ocurrió cuando un personaje mucho más bajo que él, completamente rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja, se le apareció al lado. Otro podía haber puesto un grito en el cielo porque estaba claro que no era una persona normal. Les digo más, quedaba claro que no era una persona en lo absoluto. Tenía un aspecto increíblemente grotesco. Y de lejos, de muy lejos, lo peor era la boca, puesto que cada vez que hablaba parecía que se moviera la cabeza entera, en especial el lado superior. Era muy grande, demasiado.
pero también el señor Boca Grande, nombre con el que se presentó ante el chico, se veía amistoso. Al menos eso le hizo sentir tranquilidad. Se pusieron a conversar de inmediato como amigos. El señor Boca Grande le preguntó su nombre, le preguntó qué hacían sus padres, le preguntó dónde vivía y todas esas menudencias habituales. Cuáles eran sus gustos, qué pensaba de la ciudad. El niño estaba fascinado. El señor Boca Grande era distinto a todo lo que él había visto antes. Más temprano que tarde, ambos se hallaban sentados en un árbol y conversaron y charlaron mucho. El señor Boca Grande le contó que pertenecía a un reino mágico, un mundo que era muchísimo, pero perdón, muchísimo mejor que ese sitio horroroso de los humanos. Al niño le hacía gracia su forma de hablar, por lo que no se tomó mal en lo absoluto ese comentario. Además, estaba contento. Sentía que estaba haciéndose un amigo y le hubiese gustado que los padres lo supieran, que conocieran también al señor Boca Grande. Entonces se le ocurrió, claro, que iba a invitarlo a su casa. El señor Boca Grande hizo una mueca rara. Le dijo que lo lamentaba mucho, pero solo se le aparecía a los niños y a los ancianos. Por eso le sugirió no decir nada. Total, ¿para qué? No le iban a creer que él existía. El niño era inteligente. Sabía muy bien lo que tenía que hacer ante un extraño. Sabía que no debía hablar con nadie, pero eso era con los humanos. El señor Boca Grande era otra cosa. Y tenía razón. Tenía de hecho toda la razón. Los padres lo iban a ver como un loquito si les decía eso. Estaba resuelto, debía ser un secreto entre ambos. Así que el niño volvió a su casa contentísimo. Cada vez que él estaba solito, el señor Boca Grande aparecía. Sobre todo por la noche, salía de debajo de su cama. El chico se pegó un gran susto la primera vez que lo hizo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo se metió ahí? Pero el señor Boca Grande tenía poderes mágicos y podía hacer todas esas cosas extraordinarias y muchas más. Por lo general solo charlaban y charlaban y charlaban hasta altas horas de la noche. El niño le contó todos sus problemas, sus frustraciones, sus miedos. Y fue así, entre plática y plática, que descubrió una nueva dimensión de sí mismo. Descubrió de hecho cosas que no sabía, simplemente por hablar con un amigo. Todo esto estaba ocurriendo durante las vacaciones, que por cierto, ya se estaban terminando. El señor Boca Grande le dijo que pronto dejaría de visitarlo. Cuando empezaran las clases, el chico tenía que ocuparse de sus estudios. Si no, sacaría malas notas. Pero la sola idea de perder esa amistad lo hizo poner muy mal. Se largó a llorar desconsolado. El señor Boca Grande le preguntó qué hacer, qué quería. ¿Te sigo visitando? ¡Sí, claro!, gritó el chico. Era increíble. Por fin le pasaba algo bueno en la vida. Todos tenían amigos, pero ¿quién más tenía un amigo mágico como el suyo? El señor Boca Grande siguió yendo a su casa. Aparecía desde debajo de la cama, sin hacer ningún ruido. Siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche, las cosas cambiaron. El señor Boca Grande estaba sentado en una silla frente a la cama.
Parecía aburrido. De golpe se puso de pie. ¿Quieres ver algo interesante?, le preguntó ansioso. El niño se sorprendió y respondió que sí. Ante aquello, el señor Bocagrande se llenó de entusiasmo. «Levántate de la cama y acompáñame». Lo tomó de la mano y lo llevó frente a la ventana. El señor Bocagrande la abrió de par en par, con esa brisa helada. El señor Bocagrande susurró: «Mira con atención lo que voy a hacer». El duende se lanzó de bomba del cuarto, de un segundo piso, y cayó de culo en el pavimento y volvió a rebotar hacia arriba a la habitación. El niño se tronchó de la risa. Fue muy divertido, en serio. Lo aplaudió. Solo dejó de reír cuando el señor Bocagrande se le puso al lado y le dijo: «Haz lo mismo». «¿Qué? Dale, tírate de la ventana como lo hice yo, no te va a pasar nada». El niño fue muy inteligente y firme, porque podía sentir la presión de su amigo para que lo imitara. No, claro que no, yo soy un ser humano, yo no puedo hacer eso». El señor Bocagrande frunció el ceño y le dijo ya más serio: «¿Cómo que no? Por supuesto que puedes hacer lo mismo. Hazlo, hazlo, hazlo». Qué desagradable para este pobre chico ver que su amigo le pedía aquello, porque sabía bien que no podía hacerlo, y le dijo que no, casi con vergüenza de negarse, por no darle el gusto. El señor Bocagrande insistía: «Si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Yo te ayudo con mi magia». «¿Qué?», preguntó él. El señor Bocagrande dijo: «¿No crees en mí?». Se lo puso muy difícil, pero el niño no era estúpido y no hubo modo de convencerlo. Al recibir tantas negativas, el rostro del señor Bocagrande cambió completamente. Lo miró con una rabia enorme. Lo miró iracundo y muy antipáticamente, con desprecio. Refunfuñó: «Bueno, me voy». Y así sin más, se marchó. Estuvo 3 días sin aparecer, y quizás para entonces pensó que el chico se habría ablandado, que vio su gran enojo y que no querría perder su amistad nuevamente. Ahora, seguramente, haría cualquier otra cosa divertida que le propusiera. Lo cierto es que el señor Bocagrande apareció y en las manos sostenía varios cuchillos de cocina, 3 en cada una. Eran cuchillos muy afilados. El pequeño se asustó muchísimo y se defraudó, porque pensó que lo que había pasado antes, todo ese delirio de la ventana y los saltos, había sido un malentendido, algo aislado que no volvería a pasar. El señor Bocagrande empezó a hacer malabarismos con los cuchillos, y huelga decir que fue absolutamente perfecto, una actuación digna del mejor circo. Luego le extendió las manos, obviamente ofreciéndole los utensilios, y le dijo: «¿Por qué no lo intentas tú? Quiero enseñarte a hacer malabarismos». El chico sintió un vuelco en el corazón. Otra vez la misma historia. Se negó, y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia. Caminaba por el cuarto y refunfuñaba muy disconforme, mirando al chico enojado, hasta que por fin se calmó de golpe y le dijo: «Quiero que durmamos juntos esta noche».
El niño temblaba. La situación lo puso muy incómodo, pero aceptó y se durmió con el duende. El señor Bocagrande cambió de actitud. Volvió a hablarle como en los buenos tiempos y le decía: quiero lo mejor para ti. Puedes lograr lo que sea. Quiero llevarte a mi mundo mágico. Pero el chico ya no lo puso feliz eso. Volver a recuperar a su amigo. Porque las cosas eran distintas. De hecho, ya no le gustaba tanto la compañía del señor Bocagrande. Pasaron varios días y el señor Bocagrande salió al encuentro del chico en una caminata. Era una zona de muchos árboles y maleza. El niño ya la había visitado varias veces, pero no se atrevió nunca a llegar muy lejos, porque la mamá se lo prohibía, y por algo a él no le gustaba tampoco. Ahí nacía un caminito muy angosto, extraño, donde precisamente el señor Bocagrande hizo su aparición. Lo saludó efusivo. ¡Qué casualidad! ¡Los dos ahí! Le señaló el camino. ¿Lo conoces?, preguntó. Ven, dame la mano. Vamos juntos. Quiero llevarte a mi mundo mágico. Pero el chiquito se negó. El señor Bocagrande lo agarró de una mano y tiró muy fuerte de ella. ¡Ven! ¡Dije que vengas!, insistía. El chico no se los dijo nunca, pero ese día los padres le salvaron la vida cuando empezaron a llamarlo por su nombre, seguramente desde no muy lejos, y el señor Bocagrande se esfumó tan rápidamente como había aparecido. Su relación con la mamá y el papá fue mucho más estrecha desde entonces. Mientras estaban juntos, el señor Bocagrande no aparecía. Finalmente llegó el día de la mudanza y el chico la vivió con un gran alivio. No solo por la promesa del padre de no mudarse más, sino para alejarse de ahí, de su antiguo amigo. Cuando ya estaban en el carro, con todos los bolsos, alejándose de la casa, lo último que vio el chico al girar la cabeza, en el cuarto de arriba, ese que le había pertenecido a él, fue al señor Bocagrande saludándolo con tristeza. El chico no respondió el saludo y nunca más volvió a ver al señor Bocagrande. Con el pasar de los años se enteró de dos cosas. Una, que ese camino entre los árboles, que supuestamente llevaba al reino del señor Bocagrande, conducía en realidad a un cementerio. La otra, que todas y cada una de las lápidas, a juzgar por los años en que habían muerto, eran de niños. Suicide Mouse. ¿Alguna vez has visto algo de lo que te hayas arrepentido? Algo que, después de mirarlo, hayas pensado: ¿Para qué demonios vi esto? puede ser, por ejemplo, que te diera curiosidad un accidente automovilístico en la calle y hayas decidido echar un vistazo. Es simple curiosidad. A todos nos pasa, ¿no es cierto? Y claro, luego al ver los cadáveres deformados entre los metales retorcidos, seguramente hayas alejado la vista mientras pensabas: ¿Para qué demonios miré esto? Esa es una pregunta muy común entre los curiosos que se meten a fisgonear en la Deep Web. Muchos entran por mera curiosidad y de pronto se chocan con videos espantosos.
Videos que los acompañarán toda su vida con sus escenas de crímenes reales o accidentes horripilantes. Y eso no es nada. Piensen que en la Deep Web hay categorías enteras de videos sobre gente que adora aplastar gatitos recién nacidos con los pies. Perturbados mentales que colocan bebés vivos en máquinas para triturar carne o se dedican a probar herramientas de construcción sobre pobres desgraciados que aúllan con los ojos vendados. Muchísimas personas que se han cruzado con este tipo de videos solo tienen un deseo: quitar esas imágenes de su memoria. Algo similar le ocurrió a Ted, un joven que en los años 90 vio algo que lo hizo arrepentirse toda su vida, algo que perturbó su mente para siempre. Pero lo curioso de esta historia es que Ted no vio ningún crimen, ningún asesinato filmado para complacer los caprichos de algún millonario degenerado o el deseo exhibicionista de un asesino serial. Nada de eso. Lo que a Ted le cambió su vida fue ver un dibujito animado. Sí, así como lo escuchan. Un dibujito animado nada más y nada menos que de Mickey Mouse. Pero vayamos un poco atrás, al momento donde comenzó toda esta pesadilla para Ted. En esos días, Ted comenzaba a vivir la mejor época de su vida. Se había mudado a Hollywood con la intención de empezar una carrera en el mundo de la animación. Su deseo siempre había sido trabajar en la meca del cine y la fortuna le había guiñado un ojo, ya que apenas llegó a la ciudad, consiguió un trabajo en The Walt Disney Company. Ted no se lo podía creer. Allí podría aprender todos los secretos del cine. Era como tocar el cielo con las manos. Era como si un dios le hubiese cumplido sus anhelos. Pero ese mismo dios tenía una sorpresa reservada para él. Una sorpresa sobre cómo los sueños pueden convertirse en pesadillas rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. El trabajo de Ted consistía en asistir al célebre productor Leonard Martin en todo lo que necesitara. Su jefe era famoso, talentoso y amable. Su último proyecto era hacer un DVD aniversario de los 75 años de Mickey Mouse, la célebre mascota de Disney. La idea era que el DVD tuviera toda la historia del ratón Mickey, desde sus comienzos hasta la actualidad, con mucho material inédito, bocetos, personajes que nunca entraron en la serie y escenas que nunca salieron a la luz. Y eso significaba pasar mucho tiempo buscando material en los archivos. Los archivos de Walt Disney Pictures es un sitio inmenso, un búnker subterráneo con estantes infinitos repletos de películas de todas las épocas. No es un lugar agradable para estar. La luz es bastante pobre para evitar que el material se dañe. Tampoco hay mucha gente, ya que son muy pocas las personas autorizadas a entrar y salir de allí. A Ted no le gustaba entrar ahí, pero no tenía más remedio. Tenía que seguir a su jefe mientras caminaba por los largos pasillos e ir cargando las películas que éste seleccionaba de los estantes. Así fue como vio que su jefe encontraba una cinta muy antigua que tenía la siguiente leyenda: No mirar. ¡Qué nombre más extraño!, dijo su jefe. Llevémoslo. Tal vez tenga algo que nos sirva, alguna curiosidad.
Uno nunca sabe qué puede encontrar en estas cintas viejas. Tal vez encontremos algo sorprendente que podamos decir, este dibujo nunca salió a la luz hasta ahora. Al público le fascina ese tipo de cosas. Ted guardó la cinta mientras escuchaba con atención a su jefe. Cada opinión que salía de su boca, cada palabra, la tomaba como una enseñanza. Era como ir a la mejor escuela de cine, solo que el profesor estaba ahí solo para él. Más tarde, ya de noche, el jefe puso la cinta en un viejo proyector. La imagen del ratón Mickey, en blanco y negro, parpadeó en la pantalla. Era una animación de los comienzos, cuando la línea de dibujo era bastante simple. La película mostraba a Mickey caminando por una ciudad vacía con las manos en la espalda, como si pensara. La cinta era un loop con la misma imagen durante 3 minutos. El jefe detuvo la proyección. Ted lo miró expectante, porque recordemos, cada una de sus palabras era como hacer un curso gratis de cine. Entonces el jefe, Leonard Martin, dijo: «Esta cinta es basura. No nos sirve para el DVD. De todas maneras, hagamos una copia digital. Así queda en la computadora». Luego, el jefe le encargó la tarea a Ted y se despidió. Ya era muy tarde, pero Ted no tenía sueño y prefería sacarse el trabajo esa misma noche. Y entonces, cuando digitalizaba la cinta, descubrió que ésta no duraba 3 minutos como pensaban, sino 10. Ted pensó que seguramente eran otros 7 minutos con Mickey caminando junto a los edificios. De todas formas, debía verla completa. Eso es lo que hacen los buenos empleados. Su sorpresa fue enorme cuando vio que a partir del minuto 3 la cinta empezaba a cambiar. Mickey seguía caminando cabizbajo, con las manos en la espalda, como agobiado por un gran pesar. Pero ahora se escuchaban gritos de fondo, gritos de hombre tan horribles que Ted tuvo que detener la cinta. Eran gritos que hacían pensar en una siniestra sala de torturas. Ted respiró hondo y apretó play. Sabía que tenía que ver la cinta hasta el final. Los gritos volvieron a escucharse, pero entonces algo nuevo sucedió con el dibujo. Mickey Mouse, el ratoncito adorable, comenzó a sonreír. Una sonrisa maníaca que iba de oreja a oreja. Una sonrisa mórbida, obscena, asquerosa. Y este contraste entre los gritos de dolor y la sonrisa del dibujo le causaron a Ted un miedo que nunca había experimentado. Al poco tiempo, los ojos de Mickey comenzaron a ponerse blancos hasta que los globos oculares desaparecieron, dejando 2 huecos inmundos en su lugar. El rostro del ratón comenzó a llenarse de arrugas. Patas de gallo crecían junto a sus párpados. Líneas resecas salían de la comisura de su boca, como si el ratón envejeciera 100 años en pocos segundos. Su nariz también se resecaba y empequeñecía hasta quedar como una pasa de uva, un botón arrugado y repulsivo. Ted estaba paralizado por el asombro y el pánico. Para peor, el escenario también se empezaba a descomponer. Los edificios se deterioraban cuadro a cuadro. Los cristales de las ventanas se rompían, las puertas se quebraban y desplomaban.
Los postes de luz se retorcían como flores marchitas. Los árboles parecían carbonizados, palos negros y retorcidos que parecían espíritus del ultramundo. El banco del parque se había desprendido del suelo y daba giros violentos por el aire. Volaba sobre la cabeza de Mickey mientras las llamas comenzaban a devorar los edificios. Y mientras tanto, los gritos se hacían más fuertes y la desesperación de Ted también crecía. Sentía tanto miedo y desesperación que Ted finalmente detuvo el video. Le quedaba por ver todavía 1 minuto y medio. Si se detuviera ahí, su jefe lo descubriría. Ted sacudió la cabeza. No podía fallarle. Tenía que ver la cinta hasta el final. Por eso tomó valor y apretó play. Desde entonces, todos coinciden que Ted no fue el mismo. Ya no era ese alegre asistente excitado por todo lo que ocurría a su alrededor. El Ted que miraba con ojos de niño cada rincón de los estudios de Disney como si estuvieran en medio de un inmenso cajón de juguetes. El Ted que soñaba despierto con dirigir películas animadas en la meca del cine. La preocupación no abandonaba su rostro. De hecho, como el dibujo siniestro de Mickey Mouse, parecía que envejecía meses cada día. Para todos fue una sorpresa cuando un día llegó al trabajo. Se acercó al guardia de seguridad y en un rápido movimiento le quitó el arma. Luego corrió hasta la estatua dorada de Mickey, se metió la pistola en la boca y apretó el gatillo. En el puño cerrado del cadáver de Ted encontraron una nota arrugada. Sus compañeros la tomaron y leyeron con atención. Allí pudieron leer lo siguiente: ¿para qué demonios miré esa maldita cinta? Me arrepiento profundamente de haberla visto hasta el final. No era lo único que decía. Había una última oración que decía: los desastres que están por venir. La anciana. La verdad es que no me voy a demorar mucho con una introducción. Te voy a llevar directamente a la historia. Sucede en una casa antigua, en el living. Uno podría adivinar qué tipo de persona vive ahí. Por la decoración, por sus cortinas y hasta por el tapizado de los muebles. Sí, estamos ahora mismo en la casa de una anciana. Una mujer de unos 80 y tantos. Tiene su cabello blanco bien recogido y está sentada en una silla con un rostro de consternación total. Se queda callada, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como hipnotizada. Y entonces se larga a hablar. Delante suyo, también sentado, hay un oficial que simplemente la ve en total silencio, con un rostro pálido y sin expresión. La anciana habla y habla y habla. No recuerdo cuándo fue que yo empecé a hacer todo esto, este hobby. El problema es que los jóvenes como usted no entienden que nosotros a esta edad ya nos sentimos muy solos. Es muy poca la gente que nos presta atención, que nos escucha. Le diría que solo me dan charla los vendedores cuando llaman para ofrecer algo, para venderme o, ¿por qué no? Sí, yo me doy cuenta, para estafarme también.
A mí no me engañan. Aunque sí me siento solita y es difícil de aguantar, oficial. A veces quisiera poder tener a alguien conmigo, alguien con quien poder compartir el día a día, contarnos historias, anécdotas, transmitir mis experiencias de vida. No imaginé así mi vida. Esta soledad, ¿sabe? Porque no tengo familiares. Solo algunos lejanos. Y la verdad, con ellos no me interesa hablar. Prefiero seguir como estoy. Yo sé que las ganas de hablar se me notan. ¿Usted qué cree? Por eso a veces siento que la gente me evita, ¿vio? Si me ven llegar, deben estar pensando, ay, no, mejor cruzo la vereda, porque no soporto esa vieja parlanchina. Que si probé con el teléfono, no sé, ¿qué quiere que le diga? No es que me niegue la tecnología, para nada. De hecho, yo me las arreglo muy bien. Pero a mí me gusta mirar a los demás a los ojos. La charla más personal, ¿me entiende? Como ahora con usted. Quiero ver sus reacciones. Quiero ver cada gesto que usted hace. Si algo me molesta, es que no me presten atención cuando hablo. Como hace una vecina de acá, la de al lado, que le hablo, y ella todo dice que sí. Pero por dentro sé bien que debe estar pensando en su lista de compras del mercado, qué sé yo. No le deseo el mal a ella, ni a nadie. A fin de cuentas, cada una tiene sus manías. Y yo le decía, sí, la primera vez que esto sucedió fue, creo que con la señora Ordway. Sí, la señora Ordway vino a hacerme una visita. Quería que le firmara una petición o algo por el estilo. Yo estaba muy contenta porque la señora Ordway es muy distinguida y no anda visitando a cualquiera, no. De hecho, creo que era la primera vez que hablábamos así, tan de cerca. Me dio unos volantes y se puso a hablar y hablar sin parar. Le puede parecer un tantito desconsiderado, ¿vio? O egoísta, pero admito que soy muy buena para hablar. Y no tanto para oír al otro. Por lo menos cuando me hablan así. Quería que le firmara algo. Algo para la junta de vecinos de la que ella era miembro. Pedían ¿qué? Un cerco eléctrico, sí, un cerco eléctrico, una cámara por allá. Para esa esquina que es siempre tan oscura. Ya que está aquí, oficial, tome nota de eso. Tome nota. Esa esquina es muy oscura. No me gusta nada. No, señor. Bueno, volviendo al tema. Yo ya estaba mareada de oírla. No la entendía y me dolían las piernas de estar parada en la puerta. Así que le invité a entrar. Y bueno, la señora Ordway entró a mi casa y se sentó ahí, en la misma silla que ahora ocupa usted, donde siento a todos mis invitados. Y le ofrecí una taza de té. No creo que ella quisiera mi taza de té. Pero para ser educada, ya que quería convencerme, porque quería mi firma, aceptó. Y yo me fui a prepararlo. Se lo serví. Y la señora Ordway seguía hablando de sus planes, de sus proyectos. Yo me excusé un segundito, pero le dije que siguiera hablando, que yo, a pesar de mis años, tengo muy buen oído. Mientras me iba, vi que tomó un sorbo del té y lo dejó rápido. ¿No era de su gusto o estaba muy caliente? Yo fui hacia la puerta de allá atrás, mirándola, sin quitarle los ojos de encima, y le respondía que sí, que estaba de acuerdo, que coincidía. Ese es el momento en que abrí el armario, saqué el hacha
y me acerqué muy silenciosamente por detrás de la señora Ordway. Respiré, junté fuerzas y ¡plum! Le di un hachazo en el cuello, con todo lo más fuerte que pude. Puedo decirle, oficial, que el primer golpe la mató, pero no alcancé a cortarle la cabeza. No se la rebané, ¿me entiende? Eso lo pude hacer recién en el cuarto. Me falla un poco la memoria, disculpe. Pero ella ya estaba en el piso y tenía que ocuparme del cuerpo. ¡Oh, qué calvario! Limpiar la sangre. Porque yo hago todo solita, ¿sabe? No tengo empleada. ¿Cómo podría pagarle a una? Imposible. Y además, no me gustaría tener a una extraña acá. No, señor, no. Husmeando mis cosas. Le decía que fue un calvario. La sangre no se quita fácil. Tuve que limpiar bien el piso, cortar el cuerpo, enterrarlo. Pero veo que, por suerte, tengo un lindo sótano. Después se lo enseño si quiere. Creo que alguien vino a preguntar por la señora Ordway a los días. Algunos vecinos primero. Después un oficial, un chico joven, así como usted. Se ve que le estaban buscando. Pero fueron unas pocas preguntas nada más. ¿Qué podía saber yo de eso? Ni siquiera era parte de esa junta vecinal. La segunda vez que hice algo así no fue mucho tiempo después. Esta vez con el plomero, sí, con el plomero. Un hombre muy bueno. Yo tenía un problema con las cañerías. Son bastante viejas y a menudo se tapan. El hombre trabajó muy duro. Llegó puntual, yo me fijo en esas cosas, y no paró hasta terminar su tarea. Estuvo horas y horas. Se le veía la cara de cansado al pobre. Así que le dije que se sentara unos minutos. Lo senté ahí mismo, como siempre, donde siento a mis invitados. ¿Dónde está usted? El hombre era tan educado que se cuidaba de no ensuciar nada. Guardó bien sus herramientas en un maletín. Le pregunté si las quería llevar a su camioneta, pero me dijo que la tenía rota, que vino caminando y se puso a contarme algún problema mecánico. Yo mientras tanto le dejaba la taza en la mesita, la azucarera, unas galletitas, y él empezó a tomar su té. Lo vi desde atrás, lo miré muy bien, ya con el hacha en la mano. Entonces le di muy fuerte. Con todas mis fuerzas. Usted pensará que soy una vieja débil, hasta mentirosa, pero le aseguro que no. Créame que siempre tuve fuerza en estos brazos, porque en esta vida hay que ser fuerte, ¿no, oficial? Claro que sí. Usted lo sabe bien, con todas las cosas espantosas que debe ver en su trabajo. Ay, pobre. Hay tanta gente loca suelta. Pero, bueno, le decía, con el plomero me pasó lo mismo que con la señora Ordway. No lo logré decapitar. Qué cosa, ¿eh? Pero eso sí, ya me estaba haciendo un poco más ducha en esto. Porque esta vez solo le tuve que dar 1 o 2 golpes más a lo sumo y ¡plaf! La cabeza cayó impecable al suelo, con un corte mucho más limpio que el anterior, ¿se entiende? La guardé con bastante orgullo. Deshacerme del cuerpo de este hombre fue mucho más fatigoso, porque era pesado, estaba gordo. Me costó llevarlo al sótano. La tercera vez que esto sucedió fue con un niño, un chico del vecindario de unos 12, 13 años. Era el que traía los diarios, el repartidor. Yo lo compro solo los domingos.
Porque, ¿para qué leer noticias tristes todos los días? Ahora que recuerdo, estaba lloviendo, bastante fuerte. El niño estaba todo mojado. Era claro que ese mismo día se iba a enfermar. Me dio lástima y lo invité a pasar a la casa. Al menos hasta que calmara un poco la lluvia. Él accedió. Me di cuenta de que dudó un poco. Debía tener miedo. Seguro se acordaba de alguna advertencia de papá o mamá. Cuidarse de los extraños y todo eso. Lo que está muy bien. Pero como no soy más que una viejecita, sola, indefensa, al chico no le pareció una transgresión tan grave. El niño ese era muy correcto, ¿sabe? Uno de los mejorcitos del vecindario. Hay algunos que no me gustan tanto. Sobre todo los de ahí enfrente, ¿vio? Hacen fiestas a cualquier hora. Están con la música fuerte todo el día. Pareciesen que rebuznan más que hablar. Ellos saben que yo soy la que los denuncia. Por eso no les caigo bien. Y hacen correr apodos sobre mí. Yo lo sé. La loca, la bruja. Bah. Locos son ellos. Pero este chico entró y se sentó en el sofá. Ahí en ese. No le gustaba el té. Es cierto que no es de las bebidas favoritas de un niño. Yo lo sé. Me preguntó si no tenía chocolatada. No había. Pero sí le ofrecí unas galletas muy ricas, que suelo cocinar cada tanto. Eso sí le gustó mucho. Así que las traje, un buen puñado, en una linda bandeja. Y el chico se arrojó sobre ella, las devoraba. Muy rica, señora, decía con la boca llena. Me hizo reír. Mientras yo estudiaba su cuello, me le acerqué y ¡blum! Le di con todas mis fuerzas, usando el hacha. Y esta vez sí, oficial, logré cercenar la cabeza, hermosa, con un golpe limpio de cuajo y contundente. La cabeza voló y rebotó contra la pared. ¡Pah! No podía contener la emoción. Disculpe, creo que hablé demasiado, oficial. Me está molestando la garganta y ya me siento cansada, pero ha sido una charla muy amena. La disfruté mucho. El oficial escucha a la anciana con un rostro completamente inmutable, sin moverse. Ella suspira, se pone de pie con esfuerzo. Va hasta el oficial, lo agarra de la cabeza y le retira. Con su cabeza en la mano, camina hasta un armario y la acomoda en un espacio vacío. La anciana sigue buscando en el mismo armario y esta vez saca de ahí la cabeza de una mujer. Camina con cuidado, vuelve a la mesa y coloca la cabeza sobre el cuerpo inerte. La anciana hace todo esto tomándose su tiempo. Va a la cocina, vuelve con una taza de té recién preparado, humeante. Se acomoda en la silla, mira a la señora y le sonríe. Entonces exclama: «Señora Ordway, qué sorpresa y qué bueno verla hoy. Le tengo una historia que le va a gustar mucho». Mejor salgamos de la casa porque es tarde. Dejemos a la anciana que seguirá hablando y hablando todo el tiempo, muy animadamente. ¿Quién sabe hasta cuándo? Con la señora Ordway.